Bueno, ¿cómo están, queridos colegas? Vamos a iniciar este ciclo de cardiología de la segunda vuelta de nuestro temario para el examen de la residencia médica. Pues vamos a llevar el tema de hipertensión arterial y posteriormente de crisis hipertensiva, pues un tema bastante importante en nuestro medio y en todo el mundo, causa importante de morbilidad y también de complicaciones cardíacas que nosotros vemos cada día, y al ser un país subdesarrollado, pues no tenemos a veces los medios de solucionarlas, ¿no? Así que la prevención y el tratamiento adecuado y el conocimiento de esta patología pues es sumamente importante, ¿no? En ustedes futuros especialistas. Pues vamos a pasar a la primera pregunta sobre este tema. Uno de estos conceptos respecto a la hipertensión arterial es falso. A. La presión arterial aumenta con la edad. B. Es más prevalente en la raza negra. C. Consumir sales ricas en potasio es un factor protector. D. El sobrepeso es un factor importante. Y E. La relación sodio-potasio en orina se correlaciona con la probabilidad de sufrir hipertensión arterial. ¿No? Esa es una pregunta que sí se ha tomado en cuenta en otros exámenes. Pues nos habla directamente de la epidemiología de la hipertensión arterial. Vemos los factores de riesgo que son clásicos, que seguramente los conocen. Podemos dividirlos en modificables y no modificables. Los modificables son tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo, las dislipidemias y la ingesta excesiva de sal. Los no modificables, la edad, el tener otras enfermedades como diabetes o cardiopatías y el antecedente familiar, ¿no? En sí, en el libro de Harrison nos va mencionando poco a poco esto. Nos menciona que es más prevalente hasta en un 68% más la hipertensión en la raza negra, puesto que ellos tienden a tener una secreción elevada de renina. Luego que la presión arterial también obviamente aumenta con la edad y ese es un factor importante. El sobrepeso, también obviamente la obesidad conlleva a angiogénesis y también a un estado de inflamación con una activación crónica del inflamasoma. Hay varios artículos muy interesantes sobre inflamación crónica y obesidad, que todo ello nos va a conllevar a un incremento de la hipertensión, ¿no? Además que la angiogénesis en la obesidad por todo el tejido adiposo pues incrementa todo por kilómetros los vasos sanguíneos nuevos, ¿no? Y también se van dañando y contribuyen bastante a la obesidad. Y la relación sodio-potasio en orina se correlaciona con la probabilidad de sufrir hipertensión arterial. Bueno, pues habíamos visto en el libro que menciona en el sector de epidemiología de la hipertensión que una relación de sodio-potasio en orina se correlaciona altamente con la probabilidad de sufrir hipertensión arterial en el futuro, ¿no? Así que teniendo en cuenta todos estos factores, pues vemos que el consumir sales ricas en potasio no lo menciona en el libro y tampoco es un factor protector, ¿no? Sí nos habla del consumo de sodio, obviamente, porque va a conllevar a un incremento del volumen extracelular, lo cual incrementa la presión en sujetos que sean genéticamente predisponentes, ¿no? Así también nos dice que el sodio por sí solo no es un factor tan importante como el cloruro de sodio, ¿no? Y por eso es importante en el manejo de esta enfermedad. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Las fuerzas fisiológicas que determinan la presión arterial son A. El gasto cardíaco, B. Las resistencias periféricas, C. Estrés emocional, D. A y B, o la opción E, B y C, ¿no? Vemos que él lo explica en el libro que el flujo sanguíneo a través de un vaso va a depender de la presión a través del lecho vascular sobre la resistencia vascular. Asimismo, la presión de un vaso va a ser equivalente al flujo y la viscosidad del fluido que corra por este, inversamente relacionado al radio del vaso elevado a la cuarta potencia, ¿no? Siguiendo la ley de Hagen-Poiseuille. Bueno, vemos que lo que deben acordarse de esta parte es que la presión arterial pues va a depender de factores determinantes que son el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. Asimismo, el gasto cardíaco va a depender de la ecuación entre el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso nos da el gasto cardíaco y tenemos pues muchos modos de medirlo, ¿no? Ya sea con gasometría arteriovenosa, con ecocardiografía y otros métodos que van a ir viendo en su experiencia. Y las resistencias periféricas dependen de la estructura vascular y de la función vascular, ¿no? Cosa que pues se daña bastante la hipertensión porque ocurre
una esclerosis y también una hiperplasia de la capa arterial media, ¿no? Con la remodelación de los vasos sanguíneos, y con el tiempo pues estos van a endurecerse y van a aumentar las resistencias periféricas, ¿no? Lo que conlleva un incremento de la presión arterial. Así que, viendo lo siguiente, los factores, las fuerzas fisiológicas que determinan la presión arterial son el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. O sea, son las opciones A y B. La respuesta correcta sería la opción D. Bueno, pasando a otra pregunta, los valores de presión arterial de 130 a 80 milímetros de mercurio van a corresponder a: opción A hipertensión arterial grado 1, opción B, a hipertensión sistólica aislada, opción C, a prehipertensión, opción D, a hipertensión grado 2 y opción E, a hipertensión de grado 3, ¿no? Vemos que han salido bastantes guías, incluso la del 2020 de la AHA, también del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología y también de la AHA ese año, que ya nos dan esta nueva clasificación, ¿no? Si me siguen en el cuadro, la clasificación actual de la presión sanguínea, que va a ser normal menos de 120/80, elevada 120 a 139 y menos de 80 de diastólica, y ya en etapas de hipertensión, en etapa 1 de 130 a 139 o 80 a 89 de diastólica, y la etapa 2 cualquier presión más de 140 o 90 o más de 90, ¿no? Pero si vemos la antigua clasificación, dado que su examen es basado en el libro de Harrison 18 que nos muestra esta clasificación de la JNC7 de ese concilio, pues se tienen que guiar con lo que está en la bibliografía del ministerio, ¿no? Así que nos vamos a llevar a contestar esta pregunta por esta clasificación, que es un poco antigua, pero tienen que tomar en cuenta esas pequeñas cosas. Pues la clasifican normal menos de 120 y menos de 80 de diastólica, prehipertensión entre 120 y 139 y 80 y 89, hipertensión grado 1 entre 140 a 159, diastólica 90 a 99, hipertensión en etapa 2 más de 160 a 100, y todavía tiene el concepto de hipertensión sistólica aislada, ¿no? Cosa que ya se ha dejado en el tiempo. Pues si nos seguimos por esta clasificación, como les digo, de este año del libro, pues los valores de presión arterial de 130 a 80 milímetros de mercurio corresponderían a prehipertensión, ¿no? Habíamos visto que los valores son de 120 a 139 o 80 a 89 de diastólica, cosa que ya en la nueva clasificación sería hipertensión en etapa 1. Pero ustedes deben tomar cuenta, les reitero, que aún la convocatoria sigue saliendo con el Harrison 18. Bueno, vamos con otra pregunta. Es causa de hipertensión secundaria, excepto opción A, hiperaldosteronismo, opción B, corticosteroides, opción C, displasia fibromuscular, opción D, nefropatía poliquística, o opción E, uso de beta bloqueantes. No nos habla directamente de las causas de hipertensión secundaria. Sabemos que hasta el 95% de los hipertensos va a tener la hipertensión idiopática, ¿no? O llamada también esencial, que es un juego poligénico y netamente hereditario, ¿no? Y el resto pues va a tener otras causas secundarias como enfermedades renales, ya sean del parénquima renal, de quistes renales, tumores en los riñones, renovasculares como la displasia fibromuscular y trastornos ateroscleróticos, causas suprarrenales como el aldosteronismo primario, Cushing, deficiencias de 17 hidroxilasa, 11 hidroxisteroide deshidrogenasa, feocromocitoma, que es una causa importante también, o paraganglioma, la coartación de aorta, otra como la apnea obstructiva del sueño, preeclampsia, eclampsia, causas neurógenas, causas endocrinas diversas como hipotiroidismo, acromegalia, también el uso de fármacos como estrógenos, corticosteroides, otros descongestivos como la oximetazolina u otros agonistas alfa que se usan para ello, como la fenilefrina, por ejemplo, anorexígenos, ciclosporina, antidepresivos, eritropoyetina y también drogas importantes como las anfetaminas o la cocaína, ¿no? Que es común verlo en otros países, intoxicaciones por ellas que vengan en una crisis hipertensiva, ¿no?
y que también tienen un tratamiento específico. Y también otras formas mendelianas de hipertensión, ¿no? Que tiene un cuadro libro que no es tan relevante como para entrar al examen, pero nos muestra el ciclo de diversas hormonas como de la 17 hidroxilasa, hidroxiesteroide deshidrogenasa, etcétera, ¿no? Que no viene tan al caso, que es mejor que se acuerden las siguientes causas, ¿no? Como son causas de hipertensión secundaria excepto, ¿no? Hiperaldosteronismo, pues sí es. A veces hay un tumor, en el síndrome de Cohn también llamado, un tumor en las suprarrenales que secreta mucha aldosterona, hiperaldosteronismo. Con los corticosteroides también, ya sean por una causa endógena o administración exógena, son una causa de hipertensión secundaria. La displasia fibromuscular va de mano con la enfermedad renovascular, que va a tener un grado de estenosis de la arteria renal, lo cual provoca una explosión de renina que nos va a subir la presión arterial crónicamente. La nefropatía poliquística también está tanto en trastornos renales como en formas mendelianas de hipertensión. Y vemos que el uso de beta bloqueantes, pues el uso de beta bloqueantes es un antihipertensivo, ¿no? Incluso se recomienda, vamos a ver luego en qué casos, ¿no? Antes que otros fármacos. Así que no es causa de hipertensión secundaria el uso de beta bloqueantes, ¿no? Bastante sencillo. Y nos vamos a otra pregunta. La hipertensión sistólica y diastólica más frecuente es la de causa renal, la esencial, la endocrina, la neurógena o la opción E, inducida por el embarazo, ¿no? Una pregunta que parece bastante sencilla y hasta engañosa. Es tomada de la bibliografía oficial, ¿no? Del banco de preguntas oficial del ministerio. ¿Y cuál es la hipertensión sistólica y diastólica más frecuente? Nos menciona. Y obviamente va a ser, como ya les he explicado, la hipertensión primaria o esencial, ¿no? Que tiende a ser de un carácter familiar, hereditario, va con los genes, con el envejecimiento, y también en personas que de jóvenes tienen presiones altas relativamente, tienen un mayor riesgo de hipertensión, más aún si en el futuro son obesas o continúan con el consumo de sal, ¿no? También el libro nos menciona que en la hipertensión esencial miden los niveles de renina y han identificado dos poblaciones. Una población hiperreninémica, la cual responde bastante bien al bloqueo de dicho eje, y otra población hiporreninémica, la cual responde bastante al manejo del líquido extracelular, o sea, al consumo de sodio, ¿no? Esos dos grupos han podido identificar en diversos estudios. Bueno, así que la hipertensión sistólica y diastólica más frecuente, obviamente, es la hipertensión esencial, ¿no? Una pregunta muy sencilla. Luego vamos con esta pregunta. Todas son medidas generales del tratamiento de la hipertensión, coadyuvantes al tratamiento farmacológico, excepto A. Restricción moderada de sal en la dieta. B. Dejar de fumar. C. Efectuar ejercicio físico isométrico. D. Limitar la ingesta de alcohol y evitar el estrés emocional y ambiental, ¿no? Esta pregunta también se ha tomado en cuenta, pues todas parecen opciones correctas, ¿no? Así que vamos al cuadro de Harrison y vemos cuál es el truco en esta pregunta, ¿no? Así que modificaciones en el estilo de vida, que es el primer paso del tratamiento de la hipertensión, pues disminuir de peso hasta un IMC menos de 25 kilogramos por metro cuadrado, sí es una medida importante. Disminuir la sal de mesa a menos de 6 gramos de cloruro de sodio al día. Una dieta occidental, veían en algunos artículos de nefrología, que llega incluso a 15, 20, 30 gramos de sal, ¿no? O sea, todo lo que consumimos. Así que tenemos que llegar a menos de 6 gramos al día. Adaptar el plan dietético a una dieta tipo DASH, ¿no? Lácteos bajos en grasa, abundantes frutas y verduras y menor contenido de grasas saturadas y totales. Y luego la moderación del consumo de bebidas alcohólicas, con menos de 2 copas al día en varones y menos de 1 copa al día en mujeres. Y la actividad física aeróbica nos menciona, ¿no? Actividad aeróbica regular, como marcha acelerada y constante durante 30 minutos al día. Así que vemos en la pregunta, todas estas son medidas generales del tratamiento de la hipertensión, excepto restricción de sal en la dieta. Sí, obviamente, dejar de fumar es un factor bastante importante que lo menciona también el libro. Limitar la ingesta de alcohol, como lo han visto. Evitar el estrés emocional y ambiental, que no está tanto en el Harrison, pero acá en la pregunta del ministerio pues sí lo menciona. Y en este caso la opción
incorrecta es efectuar ejercicio físico isométrico, ¿no? El Harrison nos dice ejercicio aeróbico como la caminata, ¿no? El ejercicio físico isométrico es diferente, no es una rama como hacer pesas y quedarse ahí en isometría, pero no tiene nada que ver con ello, ¿no? Es una pregunta como para confundirlos, pero dado que muchas veces repiten preguntas o las hacen parecidas, tengan en cuenta este tipo de test. Bueno, vamos a otra pregunta. En un enfermo hipertenso que ha tenido un infarto de miocardio y mantiene una función ventricular normal, ¿qué tratamiento indicarían? Opción A, diuréticos tiacídicos. Opción B, la clonidina. Opción C, bloqueantes beta adrenérgicos. Opción D, bloqueantes alfa adrenérgicos. U opción E, inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, ¿no? O sea, cuando uno habla del tratamiento de la hipertensión, ya sea en todas las guías que puedan ver, pues hay muchos fármacos, como vamos a ir viendo, pero ustedes deben adaptar su tratamiento según todos los factores, comorbilidades, raza que tenga, individualmente a cada paciente. Si bien hay factores en común, por ejemplo, el uso de inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, o los ARA2, por ejemplo, que son los pilares junto al tratamiento no farmacológico. Por lo demás tienen que irlo adecuando, ¿no? Así que en este caso nos habla de un señor que ha tenido un infarto de miocardio con una FEBI normal, ¿no? Pero ¿qué tratamiento indicarían? Miren, nos habla el libro de diuréticos, nos habla del uso de diuréticos que no pueden darse en monoterapia, sino que pueden usarse junto a una IECA o un ARA2, por ejemplo, las tiacidas, ¿no? Como la hidroclorotiacida en esta dosis de 6,25 a 50 miligramos, acá en el medio 12,5. La dan más que todo que nos va a aumentar, nos va a favorecer una pequeña diuresis, ¿no? Inhibe un transportador de clorosodio en el túbulo contorneado distal. Luego nos habla de los diuréticos de ASA que pues podrían darse a otros pacientes como los que tengan ya una disfunción sistólica severa o insuficiencia renal, que no tengan nada y necesitan un diurético un poco más potente. Tenemos los antagonistas de aldosterona, que también tienen indicaciones y contraindicaciones. Por ejemplo, en la insuficiencia renal no puedes dar diuréticos que retienen potasio, ¿no? Como la aspironolactona, pregnenolona amilorida o el triamtereno. Los bloqueadores beta los dividimos en cardioselectivos, no selectivos y inacción combinada, ¿no? ¿Estos en qué van a ser preferibles? En pacientes que tengan isquemia miocárdica, que tengan angina, que hayan tenido un infarto de miocardio, que tengan taquicardias, taquiarritmias ventriculares, ¿no? Y son contraindicaciones darlos en asma, en EPOC, en bloqueos cardíacos, en síndromes del nodo enfermo. Vemos otros tipos de fármacos como los simpaticolíticos, que se dan mucho menos, más se usan en la eclampsia, en la preeclampsia. Los inhibidores de la ECA, que también son pilares de ellos, como el captopril, el lisinopril, el ramipril, el enalapril, que usamos también nosotros, ¿no? Que es un poco antiguo, que se puede usar igual en pacientes con isquemia miocárdica, en síndromes coronarios, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en nefrópatas, se puede usar normalmente. Pero este va a tender a elevar los niveles de bradicinina, ¿no? Por lo cual causa tos y puede causar incluso broncoespasmo en algunos, por lo cual lo podemos cambiar por ARA2 como los sartán, valsartán, candesartán, que también van a tener sus indicaciones específicas, ¿no? Hay nuevos como el alisquireno, que es inhibidor directo de la renina, que también se puede combinar con un diurético, y también es común asociar antagonistas de calcio, tanto dihidropiridínicos como no dihidropiridínicos. Pero lo que tenemos que saber es que el verapamilo y el diltiazem pues no se pueden dar en pacientes que tengan un gasto cardíaco bajo o que tengan cardiopatía, ¿no? Porque va a tender a disminuir la contractilidad miocárdica, ¿no? Y este paciente puede morir. Y también tenemos otros vasodilatadores directos, ¿no? Bueno, ya yendo a la respuesta de nuestra pregunta, en un enfermo hipertenso que ha tenido un infarto de miocardio con una función ventricular normal, más que todo nos damos cuenta del infarto de miocardio, ¿no? Ya habíamos visto. ¿Qué tratamiento indicaría? Tiacídicos, pues hemos visto que no es una monoterapia, no es la indicación específica. Clonidina, un alfa antagonista, pues tampoco. Un bloqueante alfa adrenérgico,
no nos sirve. Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, pues sí podemos darlo, pero esta pregunta directamente nos está mencionando que el paciente ha tenido un infarto de miocardio y es como para que ustedes razonen, para demostrar que el estudiante sí entiende que está ligado a la isquemia miocárdica el uso del bloqueante beta adrenérgico, ¿no? Como el carvedilol, bisoprolol, metoprolol y los demás que existen, que vamos a explicarlos un poquito más en insuficiencia cardíaca. Bueno, vamos a otra pregunta, ¿no? En un paciente anciano hipertenso con una presión de 160-100 milímetros de mercurio, con asma bronquial y gota, ¿cuáles serían los fármacos de elección? Opción A, antagonistas cálcicos, diuréticos, inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, beta bloqueantes o alfa bloqueantes, ¿no? Habíamos visto que los beta bloqueantes no se pueden dar. Estamos hablando de un anciano con asma, ¿no? Bueno, con asma, hipertensión y gota. Vemos que es una contraindicación dar por el bloqueo del beta 2, ¿no? Que nos va a causar broncoconstricción. No se puede dar beta bloqueantes en pacientes con asma o EPOC o que tengan bloqueos de segundo o tercer grado o síndrome de disfunción del nodo sinusal, ¿no? Vemos en los inhibidores de la ECA, pues no se pueden dar en pacientes que tengan lesión renal aguda, se puede dar en pacientes enfermos renales crónicos, ni en los que tengan una estenosis de ambas arterias renales, o en algunos que tengan tendencia a ser hiperpotasemia. Y si vemos los antagonistas de calcio, pues se pueden utilizar en estados posteriores al infarto de miocardio, en taquicardias supraventriculares, el verapamil y el y otros, ¿no? Pero vemos las opciones, ¿no? Diuréticos no, porque no está en un edema agudo de pulmón, no está con sobrecarga, no nos menciona la pregunta, solo nos muestra cuál sería el tratamiento de elección, ¿no? En este caso los beta bloqueantes y alfa bloqueantes por el asma se descartan, los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, pues es discutido su uso en asmáticos, pero dicen como causa tos y podría causar un episodio de broncoconstricción que prefieren otras opciones, ¿no? Como los antagonistas cálcicos. Esta pregunta pues se ha repetido varias veces en los exámenes. En sí, si realmente analizamos este caso con las guías y todo ello, pues tal vez serían un par más de opciones, ¿no? También se podría dar un IECA o un ARA2. Pero vamos al razonamiento de este estilo de examen, ¿no? Así que ténganlo en cuenta, ¿no? A la patología pues ya se van orientando más o menos qué es lo que ellos quieren que respondas correctamente. Bueno, ¿cuál de los siguientes agentes antihipertensivos es un diurético ahorrador de potasio? Una pregunta de farmacología que también es real y tienen que ustedes dominar toda esa área, ¿no? Las opciones son A, minoxidil, B, amilorida, C, clortalidona, D, triclorometiazida y la opción E, ácido etacrínico, ¿no? Vemos que los diuréticos, pues tenemos las tiacidas, tenemos los diuréticos de Ansada de Henle, tenemos los antagonistas de aldosterona y los diuréticos que retienen potasio, ¿no? Como la amilorida y el tiamtereno. Directamente de esa pregunta, pues deben hacer, de ese cuadrito deben hacer esta pregunta, ¿no? Vemos que el minoxidil pues es un vasodilatador tópico y sistémico que no tiene mucho que ver al caso. La clortalidona es un tiacídico que no existe en nuestro país. La triclormetazida igualmente, el ácido etacrínico, un diurético de asa junto a la furosemida. Y como habíamos visto, es un diurético ahorrador de potasio, el triamtereno y la amilorida, ¿no? Es importante que por lo menos la familia se den cuenta de qué familia es cada uno para tener así una opción correcta, no solo en esta pregunta, sino en todas las preguntas que les den de fármacos, ¿no? Que tengan una idea por lo menos general. Bueno, pasemos a otra pregunta. Un hombre de 35 años con hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida, dosis plenas. En consulta tiene cifras de presión arterial por encima de 150-100, refiere insomnio, ronquidos al dormir, asegura cumplir bien su tratamiento, hace ejercicio, come poca sal, no toma medicamentos u otras drogas que le puedan subir la presión arterial, pero no es buena respuesta, ¿no?, al tratamiento. Así que, ¿cuál es la actitud más correcta en este momento? La opción A, mantener su tratamiento actual sin cambios y repetir el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 6 meses. B, asociar un antialdosterónico, suspender la hidroclorotiazida y revisar
una consulta en 6 meses. Opción C, asociar olmesartán, repetir la mapa en 6 meses. Opción D, plantear estudio para descartar causas de hipertensión secundaria y asociar un cuarto fármaco. Y opción E, debe adjuntarse carvedilol al manejo, ¿no? Como vemos en las causas de hipertensión arterial secundaria, nos recomiendan, pues más que todo, si es un paciente joven que tiene una hipertensión de difícil manejo, ya hasta con 3 fármacos, es conveniente realizar una pesquisa, ¿no?, de enfermedades que puedan conllevar hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, tenemos de origen renal, sea renovascular, parenquimatosa, podemos hacer estudios imagenológicos. De origen endocrinológico también podemos solicitar diversas hormonas como cortisol, el ácido valenil-mandélico en feocromosintoma, hipertiroidismo, hiperparotiroidismo, o pedir un perfil hormonal, ¿no? Y este paciente pues nos dice la pregunta, ¿no? Es una pregunta también real, pues nos dice que tiene insomnio, ronquidos al dormir, ya como que nos está un poco refiriendo más o menos el cuadro, la pregunta, ¿no? Que puede asociarse a un síndrome de apnea, hipopnea del sueño en este caso, ¿no? Y a este paciente pues dice que se le realiza una polisomnografía y efectivamente pues se observa que los músculos de la vía aérea pues colapsan, ¿no?, en el sueño REM. Así que, como hemos visto, en un paciente joven que te digan varias cosas, te den pistas así como insomnio, ronquidos, que te digan que tiene un antecedente de esto, o que tiene acromegalia u otro, pues se recomienda plantear un estudio para descartar causas de hipertensión secundaria y asociar a veces un cuarto fármaco, ¿no? Pero sobre todo realizar un estudio de hipertensión secundaria, es lo que a veces fallan bastantes y solamente se quedan de por vida con un tratamiento básico, ¿no? Bueno, así que vemos que la hipertensión arterial mencionan que no contagia, pero daña más que un virus. Es una enfermedad mundial y pues el manejo es realmente, a veces da mucho que desear el manejo que damos en nuestro medio, ¿no? Y los pacientes ya llegan a veces a temprana edad con insuficiencia cardíaca muy avanzada, que requieren trasplante cardíaco, requieren resincronización cardíaca, cosas que a veces no los tenemos a mano, ¿no?, rápidamente, y esos pacientes pues fallecen, ¿no? Esos van a haber bastantes pacientes cardiópatas, tanto por diversas causas, pero la hipertensión arterial es una de las más importantes, así que todos tienen el deber de conocer bien esta patología y también pues realizar un estudio correcto de cada paciente, ¿no?, como habíamos visto. Bueno, pues vamos a vernos en el siguiente tema. Espero que les vaya muy bien. Hasta luego.